¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, quería dar en este vídeo mi opinión al respecto del altercado, ¿no? De la agresión de Fede Valverde a Alex Baena, el jugador del Villarreal. Quería dar de la manera más ecuánime y objetiva mi opinión, quitándome de en medio cualquier cuestión de camiseta o bufanda, e intentar analizar en la medida de lo posible, de la manera más humana, todo lo que ha pasado en estas últimas horas, que me parece, pues, evidentemente digno de análisis. En redes sociales he dejado mi opinión, en Twitter, por ejemplo, pero creo que es mi deber como creador de contenido madridista, pues dar, ¿no? De manera clara mi opinión. Quiero dejar varias cosas claras. En primer lugar, no defiendo ningún tipo de reacción en forma de agresión de nadie. Es decir, no creo que tenga que ser ni muchísimo menos el modus operandi de las personas a la hora de cuando son estas agredidas verbalmente, como presuntamente ha sido el caso, ¿no? De Alex Baena, además de una manera tremendamente grave y de una persona que, en caso, reitero, de que haya sido así y haya dicho lo que presuntamente ha dicho, pues sería de una gravedad absoluta y que debería ser condenado por todo el mundo, insisto, más allá de camisetas y bufandas, ¿no? Creo que al final, este tipo de acciones hay que medirlas en los contextos. Quiero decir con esto que Fede Valverde no es una persona que tenga un historial agresivo dentro del terreno de juego ni fuera del mismo, más allá de cuestiones intrínsecas al propio juego, ¿no? No es una persona que tenga una conducta agresiva con los demás, es decir, no creo que sea un perfil precisamente del cual podamos decir que va buscando gresca, buscando jarana, buscando al rival, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que es un futbolista conciliador, con un perfil muy transparente, un perfil natural, un chico cercano que cae muy bien a la gente y que no creo que sea de esos jugadores que se transforman en el campo, ¿no? Entonces, para mí, esto es así. Si Alex Baena ha dicho lo que ha dicho, yo, como persona, podía haber reaccionado exactamente de la misma manera. Es decir, las palabras de Alex Baena tienen una gravedad mayúscula. Y lo que hay que hacer en estos casos, que a la gente, sobre todo al antimadridista promedio, le cuesta mucho, casualmente con este caso, es ponerse en el papel de Fede Valverde, ponerse en la piel de Valverde con lo que ha sufrido con Mina Bonino, todo ese proceso de sufrimiento que han tenido con su hijo, que gracias a Dios, pues al final todo va a salir bien, ¿no? Pero con todo lo malo que han pasado en ese tiempo, que alguien sea capaz, insisto, si es así y Baena ha dicho esas palabras, que alguien sea capaz de decir eso, me parece que tiene un nivel humano tremendamente bajo y por intentar moderarme y que no me bloqueen el vídeo, pues no voy a decir ciertos términos. Pero me parece una sinvergoncería, me parece tener muy poca dignidad, de tener muy poca empatía y de tener poquísima humanidad con el prójimo, ¿no? O sea, que en ese sentido quiero ser tremendamente contundente. Insisto, también, esto no quiere decir que cuando uno se encuentre en esas circunstancias todos tengan que reaccionar con un puñetazo. De verdad que no lo defiendo. Pero también pongamos en el contexto de Valverde. Intentemos empatizar con el jugador. De verdad que hay gente que se pone fino para lo propio y grueso para lo ajeno. Que la gente habla con mucha comodidad desde la barrera. Hay que estar ahí, hay que ponerse en la situación de Federico Valverde y de su familia, con toda la situación que han pasado de ansiedades y de problemas diversos por esta cuestión. Entonces, Baena a nivel humano es lo que es después de eso. O sea, de verdad, creo que hay límites. Y los límites creo que están dentro de un terreno de juego y fuera. Entre los jugadores, todo lo que concierne a la familia. La familia no se toca. O sea, una cosa es que a un futbolista le digas en un momento dado, hijo de tal, o eres un tal. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya hablar de los hijos de los demás y ese tipo de cosas. Creo que ahí se marca el límite dentro del fútbol profesional y se debería marcar en el fútbol profesional y en la vida, en cualquier ámbito de la vida, pero en este caso en particular, hablando entre jugadores, totalmente así. O sea que en ese sentido, desde aquí, tolerancia cero a ese tipo de términos y expresiones de Alex Baena. Y por otra parte, creo que Fede Valverde tiene que pedir disculpas, porque al final es verdad que las personas no debemos reaccionar de esa manera. Con cuestiones de a tipo ley, desconozco. Creo que todo esto se tiene que llevar vía denuncia por parte del Villarreal o parte del futbolista. Y no sé si van a denunciar a Federico Valverde. Lo que también tengo claro, y a medida que pasan las horas, más allá del comunicado de Baena, cada uno se crea a quien le apetece, ¿eh? Yo me voy a creer a Fede Valverde porque no me encaja para nada que Valverde haya cogido
y se haya ido al autobús del Villarreal porque hayan tenido un encontronazo en el campo y ya está. Para que un futbolista se vaya al autobús del rival a buscarle y pegarle un puñetazo, tiene que ser porque realmente lo tenía adentro Valverde, lo tenía guardado y tenía una rabia descomunal. De hecho, en el terreno de juego, cuando han tenido alguna pugna, un par de pugnas que tienen, Fede Valverde se le ve con una rabia inusitada, que cualquiera que siga al Real Madrid sabe que Valverde no es ese tipo de jugador. Es un jugador normal, común, estandarizado en cuanto a su carácter dentro del terreno de juego. Ni excesivamente agresivo ni pasivo. Un tipo normal. Entonces, creo que las palabras de Alex Baena retratan a Alex Baena. Creo que la agresión de Fede Valverde no debe ser el modus operandi y la reacción del jugador random a cualquiera que le pase, pero, como digo, entiendo el contexto y comprendo la reacción de Valverde. Yo, poniéndome en su lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Que está mal, pero que hubiera hecho lo mismo, segurísimo que hubiera hecho lo mismo. Estoy 100% con Valverde. Lo siento, a quien le guste, pues ya está. Y a quien no le guste, pues ya está, lo mismo digo. Que entiendo a todas las partes en el sentido de decir, oigan, es que esto no debe ser la manera de reaccionar en el fútbol. El fútbol tiene que ser un ejemplo en muchísimos aspectos, sí, pero son personas. Y son personas que sufren problemas como cualquier ser humano. Y esos problemas creo que son lo suficientemente graves como para que una persona en un momento dado pueda reaccionar al sufrir esas palabras, pueda reaccionar de esa manera. Y por cierto, y quiero ser muy claro, no me voy a enrollar más, están las agresiones físicas, un puñetazo que no debe pasar, como lo de Valverde, como digo, que no debe pasar, pero están las agresiones verbales. Y lo de Alex Baena es una agresión verbal y una falta de respeto durísima, terrible. Entonces, creo que ha quedado bastante clara mi opinión al respecto de este altercado. Si el Villarreal quiere denunciarlo, entiendo perfectamente. Si Baena quiere denunciarlo, entiendo perfectamente. En su derecho está. Al igual que está en mi derecho defender, en este sentido, la acción que ha tenido Fede Valverde y entender el contexto, comprender, empatizar y que no debe ser la solución, pero somos personas. Y cuando nos tocan lo que más nos duele, como nuestros hijos y encima con lo que han pasado, creo que cualquiera que vea este vídeo y tenga hijos lo comprenderá mejor. Yo no tengo hijos, pero soy hijo. Y yo entiendo que a lo mejor mi padre podría reaccionar de esa manera. O cualquiera de vuestros padres podría reaccionar de esa manera. En fin, me gustaría vuestra opinión. No me apetece en absoluto hablar en este canal de estas cosas, pero como creador contenido madridista creo que tengo que dar la cara y dar mi opinión. Y así lo hago de esta manera. Seguro que haya gente que no le gusta. Creo que he sido crítico con todas las partes. Como he dicho, lo de Baena me parece una vergüenza. Lo de Valverde no debe ocurrir. Pero, en fin, como digo, habrá gente que no le guste y a gente que le guste y comparta mi opinión. Sea como sea, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.